Bueno, nos encontramos con Rodrigo Larraín, que es sociólogo de la Universidad Central y es experto en esto de la violencia juvenil, un hecho que tiene muy conmocionada a la gente. Y fíjate, Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Fíjate que tenía, bueno, como ya solemos hacerlo todos los periodistas en Twitter, poniendo el estímulo de que si íbamos a tratar este tema. Y voy a ser súper franco, mucha gente dice, si este niño hubiese sido de la comuna X, Y o Z, de la periferia, ¿hubiese tenido la cobertura? ¿Hubiese tenido la posibilidad de este niño de ser entrevistado por un diario? Yo creo que sí, porque aquí el impacto, francamente me puedo equivocar, no sé qué dices tú, pero el impacto está en la edad del menor que agrede y la forma en que agrede, ¿o no? A ver, hay varias cosas allí, digamos. En general es un caso que aparece menos en la prensa. Personas dan la impresión que este muchacho no es de un grupo vulnerable socialmente. No. Tiene padres con una vocación, entiendo que su padre es profesional. Entiendo que su padre es ingeniero y él vive en la comuna de Vitacura. Hay un patrón de violencia juvenil que está tipificado para los sectores más bien medios bajos y bajos. Pero lo que sí comparte con todos los jóvenes chilenos y con todos los jóvenes del mundo desarrollado es el tema de que las expectativas son iguales por la tecnología, por el Twitter, por ejemplo, sí, por el Facebook, porque son jóvenes que se satisfacen sobre todo en el consumo, la tecnología, la ropa. Hay una cierta uniformidad en jóvenes que quieren ser cada vez más diferentes y terminan iguales, porque hay experiencias de desborde, del ser choro, como dice, la choreza como modo de vida, como manera de pararse en la realidad, y con una especie de tortuosidad en la vida. O sea, el tema universal finalmente es la ausencia de sentido. Es una vida sin sentido en un contexto social donde se olvidó la razón, el argumento, y cuando cae la razón sube la violencia. O sea, y eso es casi una acción. Y por último hay una cuestión que es fundamental: la inestabilidad de los roles paternos, maternos y de hijos. ¿Qué significa ser papá, mamá? Y también yo diría la extinción de las figuras de autoridad, particularmente la del padre y el profesor. Eso es muy impresionante. Fíjate que este fin de semana me tocó recortar dos artículos que me parecían súper interesantes antes de saber de que este niño iba a hablar. Una cosa, Barack Obama en una reunión frente a la comunidad afroamericana decía, no sé si lo leíste, el fin de semana, decía, entre muchas cosas muy interesantes, mi madre nunca me permitió que le contestara mal. Lo que acaba de decir tú, la autoridad frente al padre o frente al profesor. Y otra que decía, en otro artículo distinto, decía que cada vez más los colegios reportan alegatos de los padres una vez que los colegios han retado a un niño. Le han llamado la atención por la disciplina. Los padres van inmediatamente, parece, y le dicen al colegio, oiga, ¿por qué reta a mi hijo por la falta de disciplina? Bueno, hay una anécdota que me comentaba un colega ahí de 30 años atrás, el padre retaba al niño cuando llegaba con una comunicación. Sí. Hoy día el padre o la madre van con el niño a retar al profesor. O sea, finalmente hay una cultura que se ha ido instalando de que la autoridad, toda autoridad, no tiene sentido. Porque hay un horizonte, yo creo que... ¿Por qué puede pasar eso? Porque los científicos sociales se han vuelto flojos. O sea, yo soy re poco políticamente correcto. Dilo. Las ciencias sociales no solo describen y explican, también tienen que tener capacidad de intervención social. Y aquí hay una ideología, que es un cierto relativismo de todo, porque todo orden es malo y eso es absurdo. Todos los seres humanos requerimos orden. Por ejemplo, se vive mejor en una estructura familiar que fuera de ella. Se vive mejor en una estructura laboral que improvisando el trabajo o siendo trabajador informal. Se vive mejor en países que tienen regímenes políticos estabilidad y institucionalidad. Y no estados fallidos. Si es tan simple como eso. Por lo tanto, cuando hay una ideología que... O sea, ser joven, como ser persona humana, implica tener 3 coordenadas en la vida. Tener tiempo. Si tú te fijas, los jóvenes hoy día gastan el tiempo en el carrete hasta que se apague la tele. Por lo tanto, la dimensión tiempo queda destruida. Fíjate lo que significa que los jóvenes miren el pasado, la música del pasado hasta bien atrás. Porque el tiempo se les va de las manos. Está el espacio, desde donde me miro. La intercomunicabilidad tecnológica nos extingue el espacio. Y finalmente los cabros pobres quedan más abatidos porque tienen un horizonte de sentido que no tienen luz. Y después están las categorías. Si no sé dónde mirar al mundo, ¿qué miro? Voy a usar la frase ya muy manida, la de Vargas Llosa. O sea, ¿cuándo se jodió el Perú? Dijo en algún momento, ¿cuándo se jodió esta sociedad en que no es capaz de reconocer autoridad, cuando falta el tiempo, el espacio, de todas las cosas que dijiste? ¿En qué momento los niños son los reyes, o los cabros jóvenes son los reyes que son capaces de cometer actos de indisciplina total, desconocer la autoridad y no les pasa nada, nadie les dice nada? ¿Cuándo?
¿Cómo identificas tú qué pasó eso? ¿Dónde se produjo el Cuando cambio? la sociedad, la occidental, se puso narcisista, cuando empezó a girar en torno a la figura de la persona y del niño, particularmente el niño rey, entonces tenemos una sociedad que tiene muchos derechos, y los derechos en el mundo moderno no existen si no tienen correlato de deberes. Tenemos nosotros derechos que no tienen deberes. Dime una cosa, tiene que ver con padres, o sea, con el ingreso parejo, que tiene muchas cosas muy buenas, padre y madre trabajando, para la economía por lo pronto, para la autoestima, para la dignidad de la persona, el que haya menos posibilidad de que haya uno o los dos en la casa y que los padres paguen, padre y madre, paguen o retribuyan al niño dándole manga ancha ya que no están muchas horas en la casa. Mira, yo lo creí durante muchos años eso. Yo creo lo he escuchado mucho. Yo creo que lo que ocurrió es que no se redefinió el rol de madre que trabaja y padre que trabaja. Porque para qué estamos con cosas, las capas medias en Chile tienen mucho empleo. La gente habitualmente tiene dos trabajos. No solo el trabajo del papá y la mamá. Pero también se delegó mucho en la escuela. Y la escuela perdió las facultades de imponer autoridad, porque los niños son ingresos para la escuela, para los sostenedores. No se pueden sancionar. Mira, yo salí de la universidad y yo fui expulsado en cuarto medio. No me perdí. Yo creo que hoy día... Me tocó escuchar un testimonio de un profesor, justamente de un colegio, un segmento más bien acomodado, que se aburrió de su trabajo, no porque no le gustara enseñar lo que enseñaba biología en este caso, sino que dijo, yo me aburrí de que mis alumnos eran clientes, no alumnos. Ellos sentían que tenían derecho como que él le sale malo un autito que va a comprar, lo pudiera cambiar. Y le exige al profesor, como diciendo, mi papá te paga, así que no me retes, no me exijan. Hay una realidad ahí que hay una realidad que está mal resuelta, porque se supuso que el mercado se metió en cosas que no era el mercado, y que lo iba a hacer bien y no lo hizo bien. Y esto es bien importante, porque finalmente yo busco el sentido de la vida, que es el tema que le ocurre al joven violento, consumiendo, y no lo voy a obtener. Porque, a ver, el amor es gratuito, la amistad es gratuita, el saber es gratuito, la democracia es gratis, el resto se compra. Y lo que me da sentido a mí es el amor, la amistad, el compromiso. La falta de utopía implica cuando yo dejo de tener amigos y tengo contactos. ¿Eso tú crees que los chats y todas estas cosas nos han hecho más daño? No, sería lo mismo que yo dijera que el cuchillo es malo porque hay asaltos. Sí, no. Obvio. Esto tiene que ver con que no se educa el discernimiento. Y eso es lo que algunos llaman el relativismo. Porque finalmente no se trata que el relativismo y la moral sea un tema religioso. No hemos terminado de construir una moral cívica en Chile. Rodrigo, por último, ¿qué es esto de que un niño que tiene todas las posibilidades, o muchas posibilidades, o relativamente todas, si hacemos la relativa de la sociedad, un niño que vive en un segmento socioeconómico acomodado, con educación, con padres profesionales, que ha visto... Y resulta que él quiere ser quick of flight, que él habla, por lo que yo pude leer y escuchar, habla como niños de otros segmentos socioeconómicos, imitándolo, me imagino. ¿Por qué tratando de doblarse, de pertenecer a un grupo que no es? Porque probablemente tengan dificultades para identificarse con su segmento. Entonces me identifico con otro por esta choreza, por vivir la adrenalina. Es la noticia anterior, digo. ¿Por qué quemaron un vehículo? Bueno, porque choro. Porque esto le pone adrenalina, esto le pone color a mi vida. Es lo mismo que ocurre en un nivel psicológico, que yo no domino ese tema. Es como el arribismo emocional, es como el tipo que cuenta anécdotas y aventuras de cosas que le pasan, amorosas, etcétera, lo que quiera, son mentiras. Pero es mentira. Entonces ese arribismo emocional también tiene que ver con este arribismo lleno de sentido de vida, siendo especial. Ahora sí, por último, ¿esto pasa más o conocemos más casos porque hay medios de comunicarnos? Yo creo que impacta más porque la violencia es más brutal. ¿Pero ha pasado siempre? No, porque antes yo creo que había más sentido. Yo no creo en esto que siempre ha sido así para que todos venimos de vuelta a nada. Porque tiene que ver algo ahora. La brutalidad ahora queda disuelta en el espectáculo. O sea, no tenía importancia lo moral de cuando el muchacho golpeó en la cabeza al ciclista. Tenía más importancia mostrar el bate de béisbol. Rodrigo Larraín, sociólogo de la Universidad Central, tocando temas súper relevantes, profundos, trascendentes, y que yo tengo la impresión de que se están juntando casos como que se tiene que producir un cambio. Yo por lo menos creo en el péndulo y da la impresión de que está volviendo, porque más allá no se puede llegar. Gracias, Rodrigo, que te vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches.